Bueno, a propósito de ese escenario de Benedetti, hemos tratado aquí tema muy delicado de los procesos del manejo en la fiscalía. Hemos conversado con el fiscal Barbosa sobre el particular, dijo que nunca en la vida había hablado con Benedetti. Hemos también expuesto los motivos del fiscal Jaimes, que no habla públicamente porque dice que todavía es fiscal y que el proceso va marchando. No sé qué piensa la Comisión de Disciplina Judicial, que también está haciendo cambio de luces para hablar con el fiscal Jaimes, pero hay un elemento fundamental que está en manos de Caracol Radio y que complica mucho este caminado, Espinosa. Pues Gustavo, sí, la historia es la siguiente. El ministro del Interior, Armando Benedetti, el ministro del Interior actualmente, porque en el momento de esta historia era todavía embajador en Venezuela, entregó al presidente Petro en la Casa de Nariño un documento fechado el 15 de mayo de 2023, en el que se comunicaba el cierre de la investigación por enriquecimiento ilícito en su contra. Es importante el lenguaje que estoy usando acá o que utiliza este documento que tenemos en Caracol Radio y que se puede encontrar ya en la página. Declara el cierre de la investigación y que se ordena el traslado por 8 días a los sujetos procesales para que presenten las solicitudes que consideran necesarias. Este archivo de investigación se presentó en Palacio como que ya no tenía investigaciones el doctor Benedetti, pero realmente lo que decía el fiscal Jaimes era una cosa distinta, que se cerraba una de las etapas del proceso. En ese momento el señor Jaimes era fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Ese mismo día, el 15 de mayo, se graba el famoso audio en el que Benedetti le asegura a la entonces jefe de gabinete y hoy canciller Laura Sarabia que él está bien rankeado en la fiscalía. Recordemos lo que decía el audio, no tiene la mejor calidad de sonido, pero se entiende lo que está diciendo. Yo quise llamarte miércoles jueves, pero yo me moví hoy duro en la fiscalía y me dicen que me pueden hablar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada. Probablemente con el número uno y con Jaime, me dieron que no pasa un culo. Me pueden nombrar lo que tú quieras. Yo quise llamarte, pero... Y una más, yo estoy muy bien rankeado ahí y estoy buscando que la persona que tenga la huevonada esa que salió el sábado sea una persona acá. Yo estoy muy bien rankeado allá, para que sepas. Para cualquier otra cosa que necesites tú, el gobierno. Lo veo muy obsesionado con las fechas de Espinosa. Sí, Gustavo, las fechas son fundamentales porque el documento fechado el 15 de mayo en el que el señor Jaimes, fiscal delegado ante la Corte Suprema, declara el cierre de la investigación y este audio que acabamos de oír son el mismo día. Ese audio también se grabó ese 15 de mayo del 2023. La coincidencia entre la fecha del documento de archivo y la conversación obviamente genera ciertas dudas sobre cómo el doctor Benedetti supo de la decisión judicial con tanta inmediatez. Pero eso no es todo, Gustavo. El documento, que como digo revela en exclusiva a Caracol Radio, señala el cierre del caso, pero 10 días después el propio Gabriel Jaimes declara la nulidad de su primera decisión. En un escrito nuevo deja sin efectos el documento que Benedetti le había entregado en Palacio al presidente Petro. En la comunicación, Jaimes reconoce, Gustavo, recientemente, hace unos pocos días, que él sí se reunió en 2 ocasiones con el ministro Benedetti, pero afirmó que siempre actuó dentro del marco de la ley y en cumplimiento de sus deberes. El cambio de posición del fiscal, sin embargo, pues aumenta los interrogantes. Tengo algunas preguntas. ¿Por qué se anuló el cierre de la investigación? ¿Qué motivó a Jaimes a revertir su propia decisión en menos de 2 semanas? Dice en el documento que eso violaba los principios y el debido proceso del doctor Benedetti, de manera que no era, como se presentó en Palacio, que no tenía investigaciones, sino que simplemente se cerraba un momento procesal del proceso contra el doctor Benedetti por enriquecimiento ilícito. El fiscal Jaimes le hizo el favor al entonces embajador Benedetti de enviarle esta notificación del 15 de mayo para tranquilizar al presidente Petro, solo para revertir esa decisión días después. Esto, Gustavo, me parece que todavía tiene que aclararlo, sobre todo el señor Jaimes, que como usted comentó ayer está detrás de la investigación y detrás de todos los documentos que usted tiene en la mano. Todos los documentos están firmados por él. Los documentos tienen la firma del señor Gabriel Jaimes, la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El primer documento es una sola página. El segundo documento tiene 4 páginas en la que anula la decisión que había tomado 10 días antes. Pero lo importante aquí es la coincidencia de entre el primer documento anunciando el cierre de la investigación y el audio que el señor Benedetti le envía a la entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia.
quiero recomendarles un podcast muy interesante. Es un podcast en video, además. Se llama La Voz de Pardo. Y es una propuesta muy, muy interesante y cercana a la historia de Colombia en las últimas 5 décadas. Arranca más o menos en los años 70 hasta hoy, contada a través de anécdotas, de experiencias, de una perspectiva muy interesante del exministro Rafael Pardo. No confundir con Rodrigo Pardo, hombre, que ya se nos fue. Rafael Pardo. Un hombre que, pues como ustedes saben, ha sido testigo y protagonista activo de la historia de este país en la política, en la paz. Y él tuvo una situación de salud que la opinión pública conoce y que le afectó, entre otras cosas, su voz. Por eso cuando hablamos de un video podcast en el que está su imagen, pero está también su voz, pues mucha gente se pregunta cómo será la ejecución de este podcast, que es verdaderamente, ya vi unos adelantos, es verdaderamente sensacional. Cada episodio es una buena pieza de historia con protagonistas. Son 10 capítulos que ya ustedes podrán comenzar a disfrutar. Lo hizo la Escuela Digital en cabeza de Juan Abel Gutiérrez y nuestro queridísimo amigo Daniel Sampero Espina, y asesoría de otro grande, asesoría editorial de Adolfo Sablé. Pues es que le metieron inteligencia artificial porque Pardo quería que se recuperara esa voz que el país ha conocido, y eso se logra a través de esta inteligencia artificial que dice en la voz del Pardo de siempre lo que el Pardo de hoy también puede decir, pero con unas dificultades que deja, por supuesto, el asunto de salud que él ya superó, pero deja sus secuelas. Quiero que escuchen al Pardo de antes y al Pardo de hoy. Se trata del ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Rafael Pardo, quien tendrá la responsabilidad de generar las condiciones para que todo lo que se acuerde en la mesa de negociaciones en La Habana se aplique. Soy Rafael Pardo. Muchos se preguntarán si me morí o me desaparecí, pero nada de eso pasó. Por un accidente cerebrovascular prácticamente perdí el habla. Pero no mi voz, que es recreada por la inteligencia artificial. Ahora estoy aquí lanzando este nuevo podcast con mis opiniones, mi proceso y mi historia. Bienvenidos a La Voz de Pardo. No, pues está buenísimo esto con la inteligencia artificial, Cristo. No, pues buenísimo primero escuchar a Rafael. Ese accidente ya hace varios años, ya lleva 6, 7 años que le dio, estando de ministro consejero del Así es. posconflicto, la oficina que lamentablemente desapareció.